Bueno amigos, pues aquí estamos, bienvenidos al resumen del Apple Event que acaba de terminar hace escasamente unos minutos. Acabo de colgar ya a mis compañeros, gracias a todos si habéis estado en esta retransmisión. Y rápidamente en este vídeo voy a tratar de resumiros las claves de los nuevos productos que Apple hoy ha anunciado. En los próximos días profundizaremos, ¿vale? O sea que hay algunas cosas que no voy a comentar en este vídeo, pero que comentaré en los próximos, así que si no eres suscriptor del canal, suscríbete y muy atentos porque desde mañana ya nos pondremos a desgranar a fondo todos los anuncios. Pero bueno, ¿qué hemos visto hoy principalmente? Bueno, Apple ha anunciado 3 nuevos productos: Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 y los nuevos iPhone 15. Así que, si os parece, vamos a comenzar con los Apple Watch. Empezamos hablando del Apple Watch Series 9, que prácticamente mantiene el mismo diseño que venía teniendo en las últimas versiones, salvo que la versión de aluminio cuenta con un nuevo color, que es esta nueva tonalidad de color rosa que ya se había filtrado y que os habíamos comentado en vídeos de noticias pasados. La novedad más importante la encontramos en su chip. Cuenta con el nuevo chip S9, que supone un salto importante con respecto al procesador del año pasado. Este cuenta con una CPU un 60% más rápida y una GPU un 30% también más rápida. La duración de batería han especificado que llegará hasta las 18 horas, no llega, por supuesto, a la duración que tenemos en el Apple Watch Ultra. La pantalla, eso sí, es mejor, sobre todo a nivel de brillo, porque permite llegar a un nivel de hasta 2000 nits, es decir, las capacidades que teníamos con el Apple Watch Ultra de la primera generación, el que vimos el año pasado, lo cual es un salto considerable con respecto a lo que teníamos en la serie estándar. Han incluido el chip de banda ultra ancha para poder localizar el watch con esa precisión con la que podemos, por ejemplo, rastrear los AirTags con nuestro iPhone. Han hecho alguna demo en la keynote para que, bueno, veamos con un ejemplo mejor en qué consistiría. Y luego otra de las claves de este nuevo Apple Watch es la posibilidad de poder controlarlo con gestos con los dedos. Os estaré poniendo las demos que han hecho en las que muestran cómo con un doble toque entre dedos vamos a poder descolgar y colgar una llamada, encender o detener una alarma y otros tantos ejemplos con aplicaciones nativas del sistema. Esta función ya existía dentro de los ajustes de accesibilidad, pero ahora la han hecho nativa con el gesto de doble toque para, como digo, realizar estas acciones sin necesidad de tener que ahondar en los ajustes de accesibilidad. Eso sí, han anunciado que esta funcionalidad no saldrá hasta el mes que viene. Supongo que en una actualización de WatchOS que saldrá pues en el mes de octubre previsiblemente. Y por supuesto, también cuenta con nuevas correas. Los rumores que sugerían que las correas de cuero se iban a ir a tomar por saco, pues efectivamente se han confirmado porque han presentado estas nuevas correas con este nuevo material que han llamado Fine Woven, que bueno, tiene una textura desde luego que en las imágenes del evento se siente diferente. Habrá que verlas en persona si las consideramos mejores o peores que las que teníamos hasta ahora. En fin, han mostrado diferentes colecciones, como por ejemplo también las versiones Hermes y las versiones Nike. Como digo, cuando las podamos testear en persona os diremos si, bueno, nos parecen un paso adelante o realmente es un paso hacia atrás. Precisamente en este momento del evento es donde han incidido mucho en la ecología y en el objetivo de que en el año 2030 Apple sea una empresa cuyos productos pues sean 100% libres de carbono. No me voy a parar mucho en este aspecto porque entiendo que lo que queréis conocer es más sobre todo los nuevos productos, así que pasamos al Apple Watch Ultra 2. Vamos con el Apple Watch Ultra 2, un reloj que la verdad me ha dejado bastante frío. No sé por qué han hecho este lanzamiento porque no tiene grandes novedades con respecto al Watch Ultra de la primera generación. Cuenta con el chip S9 que acaban de presentar con el Series 9, cuenta con el chip de banda ultra ancha para poder localizar por ejemplo nuestro iPhone con estas indicaciones precisas. Han mejorado la pantalla llevándola a una capacidad de brillo de hasta 3000 nits, lo cual, pues bueno, puede estar bien en ciertas situaciones. Y han presentado una nueva carátula modular, que es esta que estaréis viendo, donde, bueno, se nos muestra más información y vamos a poder, acoplar más elementos que nos brinden, pues eso, información de nuestras aplicaciones. A nivel de batería no hay ninguna evolución con respecto al modelo de hace un año, 36 horas de autonomía, y luego también es compatible con los nuevos gestos, ya que esto va a ser una función más propia de WatchOS y no tanto exclusiva del Series 9. Así que, por tanto, también el Ultra 2 va a tener esta funcionalidad de controlar el reloj con gestos, pero insisto, o sea, no hay mucho más, no tenemos ese nuevo color titanio oscuro que se había rumoreado. En fin, hasta en ese aspecto me han dejado un poco frío. También han anunciado nuevas correas para este reloj, también con estos nuevos materiales más sostenibles.
Ambos relojes, tanto el Series 9 como el Apple Watch Ultra 2, ya se pueden reservar y estarán disponibles para la venta a partir del 22 de septiembre, es decir, el próximo viernes. Sus precios son los siguientes. El Series 9 parte desde 449 euros en su versión de aluminio y el Watch Ultra parte de 899 euros. Así que buenas noticias porque no se han vuelto locos con los precios, que era uno de los temores que siempre tenemos todos cuando acaba un evento de Apple, que haya una subida de precios de estas que cuesta recuperarse luego. Vamos con los iPhone. Empezamos con los modelos normales, 15 y 15 Plus. Características de estos iPhone. Bueno, contamos con esta gama de colores que efectivamente se confirma estas variantes tan pastelosas, en este caso rosa, amarillo, azul, verde y negro. Todos cuentan con la isla dinámica que ya era propia de los modelos Pro de la generación pasada. La pantalla llega hasta los 2000 nits de brillo y mantiene los dos tamaños estándar, es decir, 6,1 y 6,7 pulgadas. Los bordes me han gustado porque se ven más contorneados, en ese aspecto bien, aunque por supuesto están fabricados en aluminio. El titanio es una exclusividad que se queda en los modelos Pro que ahora comentaré. La cámara es de 48 megapíxeles, por tanto hereda el sensor que montaban los iPhone 14 Pro de hace un año, lo cual es una buena noticia porque, entre otras cosas, nos va a permitir, por ejemplo, tener un 2x cuando disparemos fotografías con la cámara gran angular, lo que supone una especie de zoom óptico que realmente lo que hace es jugar precisamente con un crop aprovechando estos 48 megapíxeles, pero para que se sigan viendo con incluso más calidad que las fotografías que podéis hacer hasta hace nada con los modelos normales que tenían un sensor de 12 megapíxeles. Precisamente os estaré poniendo ahora mismo un frame para que veáis las especificaciones detalladas de la cámara. Aunque por supuesto en nuestra review profundizaremos más sobre esto. Por supuesto estos iPhone heredan muchas funcionalidades que tenían los iPhone 14 Pro del año pasado, como la posibilidad de grabar vídeo cine en 4K y también el nuevo modo acción. El procesador es el chip A16, algo bastante previsible, sobre todo porque es la estrategia que ya vienen haciendo desde el año pasado, montar el chip del año anterior a los modelos normales y el nuevo a los nuevos modelos Pro. Una mejora que han hecho en estos iPhone es que han incluido un chip de banda ultra ancha de segunda generación que nos va a permitir poder encontrar a otros iPhone incluso a un mayor rango de distancia y con una mayor precisión, incluso aunque haya mucha gente alrededor. Precisamente han aprovechado para anunciar que el sistema de emergencias SOS llega a más países, entre ellos España, y han añadido la conectividad USB-C, algo que también ya era un rumor pues que estaba más que confirmado desde hace tiempo, pero que bueno, ya es una realidad. El Lightning pasa a mejor vida. También han incidido en las ventajas, en las virtudes que tiene el USB-C, como una mayor cantidad de transferencia de datos, etc. Por supuesto, vamos a hacer un vídeo, ¿vale?, dedicado más a los iPhone para profundizar en todo esto que os estoy diciendo, así que no os preocupéis, esto es simplemente un resumen. No obstante, sí que quiero comentar una cosa, y es que este puerto de carga va a permitir, por ejemplo, que podamos cargar otros dispositivos utilizando nuestro propio iPhone. Han hecho la demo de cómo, conectando el iPhone a unos AirPods, vamos a poder alimentar, por ejemplo, el estuche de nuestros AirPods Pro. Esto me ha parecido interesante. También contamos con las nuevas fundas Fine Woven, igual que las correas, pues las nuevas fundas Fine Woven vienen a sustituir las fundas que conocíamos hasta ahora de silicona y de cuero, que pues por supuesto también probaremos cuando hagamos el unboxing de los nuevos iPhone y os daré mi opinión más sincera, como siempre hago. Y con respecto al almacenamiento, estos modelos normales parten de 128 GB, lo cual, bueno, no está del todo mal, sobre todo si tenemos en cuenta los precios. Antes de hablar de los precios, nos vamos a los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y luego os lo digo todo junto. Contamos con el nuevo material de construcción que ya se había filtrado, es decir, titanio, que lo va a hacer más ligero pero más resistente. También tiene la ventaja de que es resistente a las huellas, así que los que uséis el iPhone sin funda pues ya no vais a tener que volveros locos con un pañito para limpiar todos los dedazos que se van a ir quedando, o que se iban quedando más bien. Con respecto a los bordes, me ha gustado bastante estos nuevos bordes contorneados, que la verdad hacen que sostener el iPhone en la mano sin la funda pueda ser más cómodo, pero bueno, tampoco ha habido una revolución en su diseño, las cosas como son. En cuanto a diseño, precisamente aprovecho y os digo, estos son los nuevos colores, no hay novedad con respecto a lo que ya se rumoreaba, tenemos estos dos nuevos tonos, que son este titanio azul, que bueno, la verdad que es de los que más me gusta de esta nueva gama, y luego también el titanio natural, que es así como han llamado al que yo llamaba el gris titanio, que resulta muy atractivo. Particularmente es mi favorito junto con el azul. Luego realmente los otros dos tonos pues vienen a ser los ya clásicos plata y negro que ya teníamos en los años previos. En este caso el que se queda fuera es el color dorado. Y vamos a uno de los puntos clave, ¿no?, de estos nuevos iPhone, que es el nuevo botón de acción, que efectivamente se confirma como un botón programable para diferentes acciones. Os estaré poniendo ahora algunas demos que han mostrado de
diferentes funciones, como por ejemplo la linterna, poder configurar atajos, por supuesto poder configurar las funcionalidades de silencio que teníamos hasta ahora. En fin, es un nuevo botón que yo celebro que hayan incorporado, que estoy deseando de probar, que me parece mucho más práctico que el interruptor que teníamos hasta ahora. Vamos ahora a un punto también destacado en esta presentación, y es el chip. Contamos con el nuevo chip A17 Pro, que me ha sorprendido la nomenclatura porque podría haber sido chip A17, pero no, lo han llamado así porque efectivamente quieren ir más allá. Vamos a profundizar en este chip con un vídeo que haremos posteriormente, por tanto no me quiero parar mucho en esto, pero es un chip de 3 nanómetros con un rendimiento brutal y con una eficiencia también mejorada. Insisto, hablaré de la duración de la batería un poquito más adelante en próximos vídeos, pero un anuncio importante que han hecho, que esto me ha llamado muchísimo la atención, es que gracias a este nuevo chip y la GPU que tiene este nuevo chip, van a salir para iPhone juegos de consola. Es decir, vamos a poder jugar a Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, pero incluso al nuevo Assassin's Creed Mirage en el iPhone. Esto es alucinante. Cuenta con el conector USB-C, pero gracias a este nuevo chip A17 Pro, las conexiones o las velocidades de transferencia de esta conexión más bien pueden llegar a los 10 gigabits por segundo, lo cual es ideal para aprovechar las nuevas funcionalidades de grabación de vídeo, que en este caso pues ahora permite una grabación 4K a 60 fotogramas por segundo en formato ProRes, lo cual obviamente va a dar archivos mucho más pesados, pero que con estas velocidades de transferencia pues ya no va a ser tan tortuoso pasarlas a un ordenador para luego poder editar esos clips que hayas grabado. En cuanto a la cámara, cuenta con un sensor de 48 megapíxeles que va a ser capaz de realizar mejores retratos, sobre todo en condiciones de baja luminosidad, pero vamos a profundizar en las cámaras cuando hagamos el vídeo dedicado a los iPhone posiblemente mañana o pasado, o sea que atentos al canal con respecto a esto. Pero vamos con el zoom. El zoom de este iPhone durante el evento me ha sonado a poco, me ha parecido como solo un 5x, pero realmente, ojo, está bastante bien porque es un 5x sin la necesidad de haber incluido un prisma en la lente. Lo comentaba con José, con Guy de Gafas, antes de ponerme a grabar este resumen, y es verdad que es muy complicado a día de hoy. Muy pocos fabricantes pueden conseguir un zoom 5x sin prisma, y Apple lo ha hecho. Me decía Guy que no se le venía a ningún fabricante a la cabeza que lo haya podido hacer hasta el momento, así que desde luego esto es interesante. A ver, lógicamente nos vamos a quedar con las ganas. Yo cuando imaginaba un zoom con unas capacidades mayores me imaginaba algo, no hasta el nivel del S23 Ultra, pero que pudiese acercarse un poquito a esas capacidades, así que entiendo que esto se lo reservarán para una versión futura, pero bueno, en cualquier caso, pues muchas ganas de probar este 5x, que yo cuando estuve probando hace ya mucho tiempo el Huawei P30 Pro lo disfruté mucho. En cuanto a las cámaras, también han anunciado que ahora vamos a poder grabar vídeo espacial, precisamente grabando con la cámara gran angular y la ultra gran angular, una funcionalidad que estará disponible a final de año y que está pensada exclusivamente para poder luego disfrutar esos vídeos en las Vision Pro. Con respecto al tema del almacenamiento, tengo buenas y malas noticias. El 15 Pro parte de 128 GB, pero ojo porque el 15 Pro Max parte de 256 GB, es decir, bien y mal. Celebro que hayan aumentado el almacenamiento del modelo Pro Max al menos, porque ya cuando he visto 128 GB en el modelo 15 Pro, ya de verdad me estaban dando los 7 males. Vamos con el tema del precio, porque aquí viene un punto importante. A ver, reservas ya se pueden reservar a partir del viernes. El viernes al mediodía previsiblemente. Os diré la hora cuando la confirmemos, porque de momento solo sabemos el día. Voy a mirar si ya han actualizado la web para la hora. Sí, a las 2 de la tarde, hora peninsular española. Este viernes a las 2 de la tarde se pueden reservar estos iPhone. Y os digo, precios han bajado. Decíamos todos, porque los rumores así lo sugerían todos los analistas, que iban a subir los precios. Pues han bajado. Os decía yo en el vídeo del jueves pasado en las noticias que el 14 Pro partía de 1.321 euros y el 14 Pro Max de 1.471. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues los iPhone 15 Pro parten de 1.219 euros, es decir, han bajado 100 euros, y el 15 Pro Max parte de 1.469. Es decir, este ha bajado 2 euritos, pero te han doblado la capacidad mínima, así que al César lo que es del César. Son teléfonos caros, pero no han subido los precios, incluso los han bajado, así que nada que decir en este aspecto. Con respecto a los 15 normales, os los digo ahora mismo, esto es la magia del directo, esto sin guión y sin nada.
Ojo, los precios parten de 959 euros el iPhone 15 normal y el iPhone 15 Plus de 1109 euros. Insisto, como esto es un video resumen, no quiero dar una opinión más detallada sobre estos iPhones, os la daré mañana o pasado en el canal, así que muy atentos, pero tengo cosillas que decir con respecto a estos iPhones porque tengo sensaciones encontradas. Lanzamiento el viernes que viene, insisto. Y ya estaría. Así que hasta aquí este resumen de los nuevos productos de Apple anunciados en este Apple Event. Insisto, en estos próximos días iremos detallando más todo esto. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo, darle un like si os ha gustado y nos vemos con más aquí, en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!